Muy bien, creo que ya estamos nuevamente todos en la sala. Hace rato estaba viendo la mano levantada Jimena. Jimena, ¿tienes alguna consulta, por favor? Jimena Tapia. Buenas noches, Lisa. Sí, mi consulta era la siguiente. ¿Cómo podemos identificar o cuáles son las características para identificar las políticas internas? ¿Cómo podremos, qué medios tendríamos que identificar? Muy bien, voy a clasificar en dos ramas de esta pregunta tuya, Jimena. Para lo que habíamos planteado inicialmente como tarea, les había dicho que en una primera instancia, ustedes de alguna manera imaginen escenarios muy idealistas en los cuales ustedes podían predefinir políticas. Eso era para la tarea que era más que todo una simulación del cuadro y demás, era el objetivo inicial de esta tarea. Ahora vamos con la segunda parte de la pregunta, o sea, la segunda parte de cómo quiero enfocar esto. El proyecto que ustedes van a entregar al finalizar el semestre va a permitir cuantificar o va a permitir que ustedes generen un plan de gestión de capital humano. Esa gestión de capital humano, ese plan de gestión de capital humano, va a tener que ser aplicado a una empresa en particular, a una empresa que ustedes tengan acceso, tengan conocimiento. Entonces, ya para lo que es el proyecto final, ustedes van a tener que hacer una primera etapa rápida de diagnóstico de la situación estructural de una empresa cualquiera, donde obviamente van a tener que predefinir cuáles son esas políticas que de alguna manera están directamente relacionadas con recurso humano en particular. ¿Me captas, Jimena, la respuesta? ¿Me entendiste? Sí, Lisa, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Tienen alguna otra duda respecto a lo que estamos desarrollando en este momento? El tema de un eje en particular, eh, talento humano, desarrollo de talento humano, con una sola estrategia que acabamos de mencionar acá. Si no hay más preguntas, Adela, tal vez quieres hablar. ¿No? Bueno, se me ocurría, por ejemplo, otra estrategia, reitero nuevamente, otra estrategia que no está buscando romper roscas de poder, sino al contrario, está buscando, considerando este elemento externo, está considerando desarrollar talento humano. ¿Cuál sería ese otro concepto? El promocionar y difundir los trabajos o los resultados de trabajo de cada unidad para resaltar a los responsables de los mismos. ¿Qué significa esto? Hablo puntualmente por el conocimiento que tengo de San Simón. Está muy marcado aún en la estructura grande que todos los trabajos, proyectos de investigación, resultados, vínculos de extensión, convenios y demás, no se difundan demasiado ni internamente y mucho menos hacia la parte externa que es la región o el medio. ¿Por qué?
No lo sé, pero viene siendo parte, si quieren, de estas políticas que de alguna manera externas que impiden incluso que personas que tengan la habilidad de poder ocupar cargos importantes no las tengan por estas formas y políticas de la institución. Entonces, una manera de poder permitir desarrollar talento humano dentro de la empresa es a través de la variable denominada reconocimiento. ¿Qué significa reconocimiento? Que una unidad, una estructura pueda ir reconociendo el trabajo de cada uno de los corresponsables que permiten conseguir resultados. Por ello, se plantea como una estrategia el promocionar y el difundir los resultados de trabajo de cada unidad para resaltar a los responsables de los mismos. Entonces, ¿cómo se piensa hacer esto? De una manera más operativa. Una primera línea de acción operativa es la creación de una página de fanpage para cada unidad de trabajo. Por ejemplo, se viene haciendo una actividad muy operativa. Una segunda, debo hacer un diseño de procedimientos para canalizar los trabajos realizados por cada miembro de la unidad. Fuera de lo que es la presentación de un POA que normalmente se la hace cada finalizado una gestión, en una entidad pública hablo, debería de crearse dentro de esta institución en particular canales y procedimientos que permitan de alguna manera ir mostrando resultados parciales que en el final o que al final van a presentar un resultado global. Y tercero, hacer un diseño de contenido para la promoción de cada línea de actividad concluida. Genero el canal de difusión, diseño el canal de procedimiento para mostrar resultados, diseño los contenidos de los resultados que estoy generando y finalmente aplico la planificación de gestión de redes para hacer la difusión adecuada. Todos estos procedimientos van a permitir promocionar y difundir trabajos y resultados de trabajo de cada unidad y de alguna forma esta estrategia va a permitir desarrollar el denominado talento humano dentro de una empresa. Porque si ustedes pueden llegar a ver un poquito cuál es el objetivo de estos cuadros, es que más adelante las personas que formen parte de nuestra unidad de trabajo puedan sentirse de alguna manera, entre comillas, motivadas por el concepto de que estamos potenciando, estamos reconociendo y estamos valorando su talento humano en base a sus resultados, aún sabiendo que en un contexto mucho mayor, lastimosamente, la estructura no permite hacer eso. Pero desde nuestra unidad, desde nuestro nicho, desde nuestro nivel micro, estamos teniendo la habilidad y la capacidad de poder manejar todo ese contexto. Vamos entendiendo un poquito la idea desde este punto de vista. Claro, desde este enfoque se puede captar el concepto, se puede entender lo que yo necesito que ustedes hagan ahora para su tarea. Tarea. ¿Sí? ¿Se entiende? Giovanna Medrano, buenas noches. Licen, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Lick, aquí acoplándome a las clases que estaba anteriormente por error en otras clases y esta es mi primera clase, Lick. Oh, ya. O sea, has cometido el error de meterte en otras aulas que no te correspondían. Sí, creo que sí. Esos errores no son muy bien, Giovanna. Muy bien, Giovanna. Eh, Sí, y sí, ¿Has sí. podido entender Bien, le algo de lo cuento que... que Dime, dime. más o menos, Lick, estoy captando lo que está explicando, estoy tomando apuntes, Lick, para poder repasar. Muy bien, Giovanna. El objetivo fundamental, Giovanna, de esta materia, para resumírtelo rápido, es tratar de ir potenciando lo que es la gestión de talento humano, aún fuera la estructura que de alguna manera esté sobre ese pensamiento, sobre ese lineamiento, ¿no es cierto? Tenemos que ir encontrando las formas y las estrategias para cambiar un poquito ese concepto, esa mentalidad. Por favor, Álvaro, tienes la palabra. Sí, licenciado. Bueno, de la misma manera, ¿no? Estoy tratando de comprender lo que nos está explicando, pero lo que quizás no sé si fuera buena sugerencia, bueno, para que todos podamos entender mucho mejor. En este caso está haciendo con un ejemplo de lo que es una institución pública, que es la San Simón. No sé si podríamos hacer, digamos, ya armar así, donde podamos participar cada uno, ¿no? Dictar, digamos, algunos estrategias operativas de alguna
pequeña empresa o tal vez alguna empresa que ya esté empezando quizás o algo, o alguna microempresa pequeña, digamos. Bueno, es Por una supuesto sugerencia, que ¿no? sí. Claro que sí. Y lo hacemos inmediatamente, no hay ningún problema. Lo que yo quería, Álvaro, era que un poquito podamos entender esto que creo que no habían entendido al principio. ¿Cuál es la relación que existe entre lo que es la estrategia, el plan de acción y qué tiene que ver la política interna y cómo influye esta en la estrategia? Ese era el objetivo inicial. Por eso un poquito me he tomado la libertad de plantearlo para un caso muy particular, solamente con el objetivo de que entiendan cómo se tienen que llenar las tablas. En este momento, Álvaro, vamos a proceder a hacer algún ejercicio donde podamos todos participar, pero mientras tanto, antes de hacer esto, o mientras voy copiando mi tablita, alguien que quiera hacer alguna pregunta respecto a lo que hemos ido trabajando en este momento. Una consulta, ¿todos pueden ver esta nueva hoja que acabo de crear? Sí, Lisa. Sí, ya, muy bien. Vamos a hacerlo ahora para otro caso, no para una estructura pesada. Lo vamos a ir pensando, supongamos, para un ratito, una microempresa. Vamos a eliminar todo esto porque no necesariamente todo, no es que lo que les he dado por si acaso es una directriz de lo que tienen que hacer, para nada, sino al contrario, simplemente a modo de ejemplo. Para poder evaluar una microempresa, no olviden, vamos a hablar de una microempresa. Dentro de una microempresa, yo les hago la consulta inicial. ¿Ustedes creen que existe proceso de recurso humano, de capital humano? En una microempresa existirá el proceso de gestión de capital humano o tradicionalmente llamado proceso de recurso humano. Weimar, te escucho. Sí, sí, Lice, buenas noches. Le comento que hay, sí, pero de forma empírica, Lice. Perfecto. Porque es que en las microempresas son puro empírico, manejan más que todo empíricamente, Lice, pero de que existe, Lice. De acuerdo contigo, Weimar, y con tu intervención. No importa el tamaño de la unidad productiva, siempre existen estos procesos, tal vez no definidos o no conscientes, pero existen. Por supuesto que existen. En ese sentido, dentro de una microempresa, lo que estamos haciendo primero es tratar de diagnosticar de manera muy general la situación estructural que presenta una microempresa para poder nosotros intentar desarrollar un plan de gestión de capital humano. Vamos a poner un ejemplo para que podamos ir entendiendo. Yo también los voy a ir guiando y me van a ir guiando en base a su conocimiento. ¿Cuántas personas creen que en promedio forman parte de una microempresa? Denme un rango que ustedes consideren. 4, exagerado puede ser. Exagerando 5, yo pienso, licenciado. 4, 5. Vamos a darle, digamos, vamos a empezar de 4. Podemos darle, digamos, hasta unas 15 personas más o menos. Por si acaso, hay teorías que ya predefinen también el hecho de una micro, de una mediana, de una grande, bla, bla, bla. Pero en nuestra realidad, siempre tratando de traducirlo a nuestro contexto real, en realidad en Bolivia, en Cochabamba no existe ninguna gran empresa para empezar. Llegamos a medianas empresas, que es por el tamaño y por la cantidad de gente que pueden llegar a tener. Una microempresa, vamos a suponer que estamos entre 4 a 15 personas. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo, que el promedio va oscilando entre más o menos 5 personas que forman parte de una microempresa. Mi siguiente consulta para con ustedes. ¿Ustedes creen, aún considerando que en promedio hay 5 personas en una microempresa, es necesario desarrollar
un plan de gestión de capital humano? ¿Ustedes consideran que es necesario hacer esto para una microempresa? Sí, yo creo que sí, licenciado, para poder un poco direccionar y más o menos por ahí. ¿Cuál crees, Álvaro, sería el valor? Voy a anotarlo acá. Estoy haciendo un diagnóstico de cómo ustedes tienen que ir pensando, imagino, cuando vayan haciendo sus trabajos. ¿Cuál creen ustedes que sería el valor que podría generarme este plan de gestión de capital humano dentro de la microempresa? ¿Cuál sería el valor que generaría para nuestra microempresa de poder desarrollar este plan? ¿Qué beneficios podría obtener la microempresa con este plan? Quizás uno podría ser, digamos, en cuestión de una empresa comercializadora, tener más ventas, quizás podría ser un ejemplo, ¿no? Más ventas. ¿Cómo podrías traducir desde tu criterio, Álvaro, el hecho de que podamos tener más ventas como beneficio? Eh, bueno, mediante, como ya se va a ir definiendo más o menos la estructura también de lo que es la microempresa, ya vamos a tener definidos las tareas, ya vamos a tener un poquito más de organización en ese sentido, y pues también eso ayuda mucho, facilita mucho, ¿no? Para que la empresa también pueda generar más ingresos. Muy bien. Aquí quiero aclarar algo. Estás asociando la gestión de capital o el manejo del recurso, en este momento lo estás asociando con lo que serían las funciones que le corresponde hacer a cada miembro del personal. ¿Lo asocias así un poquito? Quizás sí, Lice, pero bueno, estoy eh, dando una opinión, digamos, quizás general. Ya, está muy bien. Eh, Aquí quiero aclarar también otro factor. Estamos hablando en este momento, en este caso en particular, de que lo que estamos buscando son buenas prácticas de gestión de talento humano. Esto me voy a, bueno, voy a los 5 ejes que estamos explicando. Estos 5 ejes están relacionados con las buenas prácticas que nosotros tenemos que realizar para tener un buen desarrollo del capital humano. Cuando hablamos de funciones, actividades que estén directamente vinculadas a una persona en particular, eso viene formando parte de otra carpeta que se denomina un manual de funciones y procedimientos. Ese manual de funciones y procedimientos viene siendo resultante, si quieren, de una estructura orgánica bien definida. ¿Captan? Eso es otra cosa. Una estructura orgánica bien definida representa o va generando estos manuales de funcionamiento y operación que permiten que el cargo tenga tareas designadas, que la persona tenga tareas designadas. Es una cosa. Otra cosa, otro concepto complementario pero distinto es el de los elementos que me van a permitir tener buenas prácticas para la gestión de talento y capital humano. Eso se entiende, son dos conceptos muy distintos, que por supuesto se complementan, sí, pero son muy distintos. Eso me captan un poquito cuando les voy explicando este criterio. Sí, Lick. Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a intentar desarrollarlo para una microempresa. Hemos dicho, una microempresa más o menos se forma en un rango de 4 a 15 personas. En promedio tenemos 5 personas para una unidad productiva pequeña. Tenemos cuáles son los beneficios del capital humano. Podemos generar un incremento en ventas. Sí, podría establecer tal vez que como otro beneficio, y justamente alineado con el tema de los ejes de práctica, podríamos decir también que se va a generar mayores niveles, si quieren acá, niveles de rendimiento del capital humano, justamente bien direccionados por los ejes que estamos considerando. Otro beneficio para una microempresa podría ser tal vez que al desarrollar estas buenas prácticas de gestión y capital humano, vamos a poder potenciar el hecho de que
de que la unidad productiva se empiece a volver, si quieren, escalable, ya lo veo aquí bien, se empiece a volver escalable en el tiempo. Lice, Sí, ¿se escucha? no, no se ve nada en la pantalla, no sé si es el problema en mí o Oh, perfecto. de todos. No, no se ve nada. ¿Ahora? Ahora sí, Lisa, se ve. Oh, ya. Esto es lo que les había preguntado hace rato, pensé que se veía. Les decía, estaba anotando lo que estaba hablando, por si acaso vamos a hablar de lo que es una microempresa, estamos tratando de hacer el juego con una microempresa, la cantidad de personas, los beneficios, estoy tratando de anotar, digamos, podría ser uno, el incremento en ventas, mayores niveles de rendimiento del capital humano que forman parte de la estructura. Otro beneficio directo de un plan de gestión de capital humano sería el potencial, el hecho de que la unidad productiva se empiece a volver escalable en el tiempo. Eso significa a nivel recurso, a nivel acción, a nivel operación, vaya creciendo. Esos son los beneficios que se me ocurren para una microempresa. Ahora, como todos hemos dicho hace rato y hemos coincidido, creo, no importa, voy a anotar acá, no importa el tamaño de la estructura, siempre existirá procesos ya predefinidos, si quieren acá, ya predefinidos. Estos conceptos ya predefinidos corresponden, por ejemplo, o estos procesos ya predefinidos corresponden, por ejemplo, a que siempre va a haber capital humano como un proceso, siempre va a existir el proceso de producción, siempre va a existir el proceso, si quieren, de ventas, genéricamente, no hablo de manera genérica, siempre va a existir el proceso, si quieren, contable o financiero, ambos son muy distintos, pero a veces se lo confunden. Entonces, no importa el tamaño, siempre vamos a estar contando al menos con estos 4 procesos, de una u otra manera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos cuando nos vamos encontrando, por ejemplo, con una microempresa que lo que inicialmente desea es hacer unas prácticas, buenas prácticas? Voy a poner aquí el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar un plan, voy a poner acá, desarrollar un plan de, en este caso, buenas prácticas de gestión de talento humano. En pocas palabras, hacer que nuestro capital humano crezca y se sienta motivado y sienta desarrollo de habilidades cuando está trabajando dentro de esa estructura. Muy bien. Nuevamente, el primer eje que tenemos que tocar es desarrollar talento humano dentro de la empresa. Según su criterio, ¿qué políticas tendría que tener o creen que tiene una microempresa dentro del sector productivo? Imaginémonos, nosotros somos una microempresa desde el punto de vista de recurso o de capital humano. Pensando como microempresa, ¿qué política creen que existe de manera interna? Pensando como dueños de la microempresa para el capital humano. ¿Qué políticas creen que existen? No olviden que estamos en el eje de desarrollo de talento humano dentro de una empresa. ¿Qué políticas creen que de alguna forma internas existirán o existen que impidan conseguir ese desarrollo de talento humano dentro de una microempresa? Le dice, puede ser gestión de calidad. Gestión de calidad. No olvides que estamos hablando desde el punto de vista de capital humano netamente. Con esa explicación o aclaración, ¿a qué te refieres con gestión de calidad? Ah, no, pensé que era a nivel productivo, dice. Está buena la intervención, pero ¿me entienden? Lo que estamos evaluando en este momento no es todo el espectro de la microempresa o de la estructura. La gestión adecuada del capital humano se da desde el punto de vista de manejo del capital humano. ¿Captan? En ese sentido, ¿qué política creen ustedes que genera de alguna forma
o impide o va a potenciar que el talento humano se desarrolle de manera adecuada dentro de nuestra microempresa? Una La, política. la capacidad, licenciado, ¿aplicaría? La capacidad La capacidad. El uso de un cronograma de actividades. No. ¿Puede ser pago de horarios extra, dice? Horarios extra. Sí, para los funcionarios. Voy a anotar y me parece interesante y explicamos un poquito, pero ¿a qué te refieres con esto? Horarios extras de trabajo. Digamos, existe una política interna, a ver si te entendí bien, que por ejemplo dice, no reconoce, digamos, horarios extra de trabajo. Digamos, ¿qué les parece esta? Es una política, ¿no es cierto o no? Sí, dice, porque no en todas las empresas reconocen, ¿no? Cuando un funcionario se queda más de las 8 horas, ¿no? Muy bien, es una política, perfecto. Pero a mi pregunta, está muy bien por si acaso. ¿Oriol está bien? ¿Oriol? Sí, Oriol, licenciado. Muy bien, está muy bien, Oriol. La política está muy bien. La pregunta es ahora si esta política viene de la mano con el eje de desarrollo de talento humano o vendrá de la mano con alguno de los otros ejes, 4 ejes que tenemos a continuación. A ver, revisen o revisaremos, si quieren, voy a dejar de compartir un ratito esto y miren otra vez. Con el quinto eje, Lice, Exactamente. ¿tiene relación? Excelente, ya están captando la idea. He cambiado de imagen de pantalla y me estoy yendo a los ejes que tenemos acá. Están captando muy bien. Tenemos 5 ejes. Uno es desarrollo de talento humano. Otro es fortalecer y compartir. Otro es reclutar y desarrollar. Otro es evaluar y otro es incentivar y motivar a través de planes de compensación. El hecho de que una microempresa o empresa o una estructura, por ejemplo, no reconozca las horas extras de trabajo, es una política interna de la microempresa, de la estructura, pero que viene muy relacionada con este quinto eje. ¿Captan todos la idea? Entonces, ¿cuál es el primer, espero me entiendan la idea, entonces, ¿cuál es el primer concepto que nosotros tendríamos que hacer para poder acomodar de manera adecuada las políticas en base a cada uno de los ejes? ¿Qué es lo que ustedes harían desde su punto de vista? Primero, ¿qué es lo que ustedes harían entonces? Porque si no, vamos a ir simulando. Estamos tratando de hacer el diagnóstico cuando ya conozcamos a una empresa en particular. ¿Qué haríamos? Definimos entonces, lo primero que tendríamos que hacer son definir cuáles son las políticas que tiene la microempresa. Y vamos a ir definiendo inicialmente esas. Encontraremos una, encontraremos dos, encontraremos tres, qué sé yo, 4, 5, qué sé yo. Y cuando las vayamos enunciando y las vayamos definiendo, esto es algo muy propio de la unidad productiva, por si acaso esto no lo definen ustedes. Esto se define en base a un diagnóstico, se pregunta al responsable, se pregunta al dueño, cuáles son los elementos que de alguna manera vienen ya predefinidos por parte de la misma forma de trabajo de una unidad productiva. Una me acaban de decir, no reconoce los horarios extra de trabajo. Perfecto. No estamos para criticar, no estamos para juzgar, es una política suya. Cumpla o no cumpla con la ley, pero ya es una política suya. Dígame, desde el punto de vista de una microempresa, que me viene muy de la mano, yo creo que de la mano viene que una microempresa difícilmente te va a reconocer el trabajo. ¿Saben por qué? Porque normalmente una microempresa está constituida por la familia, si se dan cuenta. Es un núcleo familiar. ¿Me captan? Por ende, ¿cuál creen que es otra política que corresponde a una microempresa? Uno quizás podría ser lo que suele ocurrir generalmente en varias empresas, ¿no? Quizás la corrupción o, digamos, sobre esa línea podría ser una política. Es que, ¿me entienden? Ahí viene, ya estoy entendiendo sus dudas. Piensen que nosotros, ahorita todo el grupo, somos una microempresa. Si somos una microempresa, ¿ustedes creen, por ejemplo, que tenemos la capacidad económica de pagar horas extras a nuestro personal? No, No Lice, creo, porque licenciado. No, Lice.
Excelente. No, Eso porque sale una política. Nuestra política va a ser, no podemos pagarte horas extras. Siguiente, hablemos como microempresa. Por eso tienen que conocer el escenario al cual están refiriéndose. Les pregunto, por ejemplo, ¿será que podemos tener una estructura organizacional muy vertical? No, Lisa. No, dicen, porque es una Como es microempresa. una donde- microempresa, tiene que ser de forma horizontal. Ujú. Exacto. ¿Me entienden? O sea que las microempresas, aunque indirectamente, están obligadas en una primera instancia a tener estructuras organizacionales muy horizontales, muy planas. ¿Es lógico? Ujú. No. Entonces puedo poner acá como una política que tal vez el dueño no les diga, pero ustedes lo van deduciendo por lógicas conclusiones, van a plantear aquí como una política dentro de la parte de recursos de capital humano, van a plantear, como hemos dicho, una estructura Plan. organizacional plana. Lógico. O sea, se viene predefinido. Si yo vengo de una empresa más o menos grande a querer trabajar en una microempresa y yo digo, oh, pero aquí tienes que tener jefe de tal, después del jefe de tal tienes que tener el asesor de tal y luego los operarios, no vas a funcionar en la microempresa, es imposible. Porque en la microempresa no existe tantos rangos, es todo más comprimido. ¿Me captan la idea? Estamos diagnosticando una situación genérica para una microempresa desde el punto de vista de manejo de capital humano. Otra política. ¿Cuál creen que es otra política? Lisa, una consulta. Al considerarse una microempresa y al no obtener recursos para que pueda cubrir estos gastos o inversiones, se puede decir, de gastos de horas extras, ¿podría ser las motivaciones cualitativas, perdón, por ejemplo, el vendedor del mes, por ejemplo, ¿no? Que les motive, o una carta de felicitaciones a través de estrategias y no sé si está alineado a ese aspecto. Por ejemplo, la política, vamos a hablar, podríamos, como microempresa, poder instaurar el tema de una política de reconocimiento por resultados. ¿Me entiendes? O sea, podríamos poner, es una política favorable, no es desfavorable. Somos chiquitos, todo lo que tú quieras, pero vamos a instaurar siempre que vamos a tener políticas de reconocimiento por resultados. ¿Me captan? De ahí en más, ¿qué estrategias van a poder potenciar en este caso esta política? Es lo que también deberíamos de desarrollar. Y viene muy bien, Jimena, tu intervención. No todas las políticas que se generan para un escenario, para una unidad productiva, son contraproducentes para una estrategia. Como en este caso, esta política que acabas de plantear, Jimena, como reconocimiento por resultados, de alguna manera es una política favorable que puede ser potenciada con estrategias adecuadas, aún considerando que somos pequeñitos. Ariel, por favor, tienes la palabra. Aportar un poco sobre las microempresas, Lick. Dale, por favor, dale. Bueno, las microempresas principalmente trabajan por unidad producida, ¿no? O sea, si producen 10 pantalones, van a recibir un porcentaje de cada pantalón. Así funcionan las microempresas, generalmente por comisión. Esas son cuando te refieres a que están siendo subcontratadas por una empresa más grande. Así es. Muy bien, eso sí estoy de acuerdo. Pero no todas las microempresas hacen trabajo de subcontratación, por si acaso también Ariel, ¿no? Hay otras que venden en volúmenes grandes a los mercados informales. Esa es la gran complejidad y lo que hace atractivo a estas unidades productivas chiquitas, porque al ser tan planas en su estructura orgánica, son mucho más versátiles al momento de moverse y de acomodarse a las distintas demandas del mercado. Y por eso lo que yo quiero que más o menos vean más adelante es que ustedes van a enfocarse en una unidad en particular, con características bien particulares y por supuesto van a desarrollar sus propias políticas. ¿Me captan la idea? Ahora estamos jugando a generar ciertas políticas para practicar, para ensayar. Pero tú, Ariel, conmigo podemos ser dos microempresas del mismo rubro, del mismo producto, e incluso con el mismo cliente objetivo, pero podemos tener distintas políticas. ¿Estás de acuerdo conmigo, Ariel, o no?
Sí, sí, totalmente. ¿Entienden? Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es un juego, es un ensayo de ver más o menos cómo se van definiendo a medida que voy estudiando a la microempresa, cómo voy diagnosticando, cómo voy definiendo cuáles son las políticas que cada uno de ellos asume. Pero, por supuesto, no está mal lo que estamos haciendo por ese caso, pero por supuesto puede ser muy, muy variado, ¿no? Muy, muy, muy variado dependiendo de cada unidad productiva en particular. Entonces, pero gracias por la intervención, Ariel. Continuamos, no sé qué otro objetivo, o perdón, no sé qué otra política consideremos para poder un poquito luego cuantificar en cada uno de los ejes correspondientes. No se reconoce la efecto de trabajo, una política. Una estructura, se tiene una política de estructura plana. Eso representa, por supuesto, tener la menor cantidad de operarios posibles. Un reconocimiento por resultados, es una estrategia, es una política favorable, muy bien. Otra, se me ocurre, miren, se me ocurre, es una política. Contrataciones en casos muy, estoy siendo exagerado, pero muy crítico. Es decir, por ejemplo, a ver, para que me entiendan un poquito la idea, una microempresa difícilmente va a estar abierta a ir a contratar gente a un simple requerimiento. En realidad, los microempresarios lo que tratan de hacer es ir concentrando al máximo las actividades y las tareas en cada uno de sus operarios inmediatos. ¿Me captan? No contratan fácilmente gente. Entonces esa puede ser también otra política. Otra política que esté directamente vinculada con una microempresa. Lice, Sí, ¿escucho? bueno, he visto, ¿no? En algunas microempresas que, bueno, ahí no sé si podemos también tomarlo en cuenta, que digamos el personal o los que trabajan van, digamos, un día o varios días con diferente tipo de vestimenta, o sea, se van normando eso. Eso sería también una política que, digamos, se vayan uniformando. Sí, puede ser directamente relacionado. Tal vez esto va más relacionado con lo que es la parte, digamos, de producción. Pero lo podemos poner y vamos a ver si luego esa política tiene algún tipo de relación con los 5 ejes que estamos tratando de desarrollar. ¿Me entiendes esa lógica? La podemos anotar y luego la estudiamos para ver si pertenece al eje 1, 2, 3, 4 o 5. Y si no llega a encajar con ninguna de estas, entonces directamente no se la considera. ¿Captan la idea? Puede ser entonces en todo caso aquí una política de, qué sé yo, personal Motivación. correctamente uniformado. Y es casi probable que esta no se la llegue a considerar desde mi criterio. Pero bueno, lo vamos a anotar. Vamos captando la idea. Entonces, para aquí un poquito, porque ya vamos a estar a nada de terminar el tiempo. Una vez que yo defino mis políticas, voy acomodando estas políticas en cada uno de los ejes que creamos vaya relacionado o vaya respondiendo a la característica misma del eje. Y una vez que tenemos eso, automáticamente empezamos a pensar en estrategias. Me voy a concentrar, por ejemplo, en una, reconocimiento por resultados. ¿A qué eje creen que corresponde esta política? Que la voy a pintar de amarillo. Igualmente al 5, Lice. Al 5 dicen. O al 1, que es desarrollo de talento humano dentro de una empresa. Al 5, Lice, yo creo que va al 5. Muy bien. Al 1. Ese